podíamos salir del pueblo, porque en la escuela que íbamos es en Huehuetenango y ahí no podemos ir porque si vamos a otro día nos levantan. Porque hay niños armados porque están siendo entrenados porque tuvieron que encargarse de su propia seguridad. Vamos, dime por qué. Hay niños armados porque están siendo entrenados porque si nuestro país no está en guerra, o si lo está. Hace poco nos conmocionó un video de unos niños armados allá en Chilapa, Guerrero, que estaban entrenando para defender a su pueblo del asedio de los narcos y la ausencia del gobierno. Muchos criticaron a los padres por no respetar los derechos de los infantes. Que qué pasa con las garantías individuales. Las garantías que respondieron los rurales. Derecho a la educación, pues aquí solo hubo primaria, pero pues ya se acabó. Ya no vienen los maestros, la mafia los espantó y los niños no van pa' afuera, el último ya no volvió. Derecho a la salud, ¿qué le digo? Tenemos hierbas y un sobador es vecino. Hospital no, por aquí no hemos ido desde que el narco puso su retén en el camino. Porque hay niños armados, porque están siendo entrenados, porque tuvieron que encargarse de su propia seguridad. Vamos, dime por qué. Hay niños armados, porque están siendo entrenados, porque si nuestro país no está en guerra, o si lo está. Y tú les vas a hablar de garantías, de su derecho a un techo y 3 comidas. Vamos, si han optado por esta salida es porque el Estado no les ha garantizado ni la vida. ¿Cómo pasamos de que un infante ría a que forme parte de la infantería? Ya no juegan con sus soldados de plomo, como si ahora es soldado y está jugando con plomo. ¿Cómo? La muerte ya es normal en esta zona. 60 huérfanos, madres solas, porque a los niños les tocaron las pistolas. Su único error fue crecer donde crece la amapola. Y si hacerte cargo del legado de este niño indígena que ha sido abandonado era un rompecabezas a resolver del Estado, pues los felicito, ya lo tienen armado. Porque hay niños armados, porque están siendo entrenados, porque tuvieron que encargarse de su propia seguridad. Vamos, dime por qué. No podíamos salir del pueblo, porque en la escuela que íbamos es en Huehuetenango y ahí no podemos ir porque si vamos a otro día nos levantan. Hola Ángel, ¿cómo Hola estás? Steph, muy bien, ¿y tú? Bien, pues ¿qué te digo yo si ya lo dijiste todo? Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, muchas gracias. Bye bye. Muy buenas noches a usted. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. La semana pasada hablamos largo del tema de seguridad social y ahora, continuando con la discusión alrededor de uno de los grandes pilares, seguiremos hablando de la salud. ¿Por qué? Pues porque en el camino que esta administración ha elegido para entrarle en serio a mejorar este aspecto de la vida social del país, hay una serie de, por decirlo de algún modo, retos que han tenido que enfrentar, derivados de grandes intereses de particulares que no tienen el foco precisamente en el bienestar de la población, sino en lucrar. No es una casualidad que tanto en materia de prevención, que son las políticas que van a la causa para evitar problemas de salud, como en aquellas que están dirigidas a atender estos problemas cuando ya se presentan, el gobierno tope sistemáticamente con resistencias que se han tenido que ir resolviendo. Un gran ejemplo de esto, cuando hablamos de prevención, es el grito en el cielo que han dado empresas de alimentos y refresqueras que históricamente han funcionado sin ninguna regulación sobre su publicidad o composición y que ahora por primera vez van a tener que empezar a exhibir los niveles nutricionales que tienen sus productos para que la gente sepa qué demonios se está llevando a la boca. Evidentemente les cuesta un poco de trabajo aceptarlo. Sí estamos pasando de una regulación vigente que seguramente tenía muchas áreas de oportunidad y tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar, a una que es un retroceso porque vamos a perder información en el camino. Y además una serie de criterios que creemos que también son sumamente estrictos y exagerados. En un país en el que 45% de las muertes se deben a enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares y obesidad, apenas el año pasado se ganó la batalla de que se aprobara, después de muchas resistencias, cabildeos y campañas de desinformación,
una ley que obliga a las marcas de alimentos procesados y refrescos a incluir etiquetados frontales que dejen claro la calidad nutricional de sus productos. Esto en sustitución de etiquetados que no servían para nada más que para que las marcas de alimentos simularan que informaban, como ya lo dejó claro la Organización Mundial de la Salud. Pero a pesar de la aprobación de la ley, la implementación de la norma continúa en una batalla en la que las empresas de alimentos siguen intentando frenar su aplicación con amparos y una campaña de información para convencerlo a usted de que atenta contra el derecho de ciudadano a ser informado. Imagínese. Otro gran reto ha sido la confrontación de las grandes farmacéuticas que monopolizaban la distribución y los precios de medicamentos, de lo cual ya hemos hablado en este espacio. Como le decía al principio, no hay ninguna casualidad aquí. ¿Cuál es la dimensión del reto que se está enfrentando en la intención de reformar todo un sistema para prevenir y atender la salud de la población? ¿Qué pasos se han dado? ¿Qué falta por hacer? Para hablar de todo esto se encuentra con nosotros el exdirector del IMSS y senador Germán Martínez Cázares. Vamos con él y con Gibran. Bienvenidos. Amigos, enemigos, adversarios, bienvenidos todos a hablar de buena fe esta noche con el senador Germán Martínez. Bienvenido, Germán. Muy buenas noches, Gibran. Te había prometido que íbamos a estar aquí para conversar en una segunda temporada, ahora ya con más tiempo. Vamos a hablar de la salud, desde luego, de la seguridad social, pero ahora, aprovechando que estamos en vivo, invito a nuestros televidentes a que nos escriban a nuestras redes sociales, preguntas, comentarios. Tomaremos en cuenta sobre todo los que tengan rostro, nombre y apellido, no a los bots, desde luego. Aprovechando ese vivo, quiero empezar por los temas de coyuntura. Hay uno que ha preocupado en las redes sociales sobre una jurisprudencia. Es la primera plana de reforma sobre las pensiones. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Se van a recortar las pensiones de los jubilados del IMSS, de la ley del 73? No, estoy plenamente seguro de que los 3 millones de pensionados, más de 3 millones de pensionados que tiene el IMSS, van a seguir cobrando lo que por ley les corresponde. Hay dos sistemas, uno en el que se cobraban 10 días, otro en el que se cobran 25 días. Una ley que se aprobó en el 97, desde el 73, y otra de posterior. Hay un régimen de transición, a esos son a los que se afectan, pero hay que ver quién ganó esos juicios y quién no ganó esos juicios. Una contradicción de tesis no resuelve un asunto en lo particular. Es necesario que todo el mundo se informe plenamente, los que están en ese régimen de transición, pero los sistemas de pensiones de los 3 millones de pensionados del IMSS, estoy plenamente seguro de que están garantizados. No se cambia el modelo ni la fórmula y no se dejen engañar. Muy bien. Otra cosa que está en la coyuntura, la polémica del presidente de la República con los consejeros del INE, por varias cosas. Una, porque decidieron, en contra de la Constitución, mantener sus salarios de más de 250,000 pesos y 100 plazas que ganan más que el presidente de la República, por ejemplo. Pero otra, porque hay consejeros que parecen haberse asumido como directos opositores del gobierno. El caso de Ciro Murayama y lo que cita el presidente de su respaldo al fraude de 2006. Este siempre es un tema interesante de tratar contigo, porque tú estabas del otro lado. Y quiero saber qué opinas ahora de eso. Bueno, a ver, dos cosas. Primero, no estoy de acuerdo en que se cambie el árbitro, el sistema de arbitraje electoral. ¿Y lo han propuesto? Pues no sé, hay algunas iniciativas en la Cámara de Diputados por ahí, sueltas. Eso en los senadores no está. Que se cambie el diseño del árbitro, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque ha resultado bueno para la alternancia, porque con ese sistema llegó el presidente López Obrador y con ese sistema el PRI desalojó al PAN. O sea, ¿tú estás convencido de que con el viejo sistema de la Comisión Federal Electoral no es la Comisión Federal Electoral? En la Comisión Federal Electoral estaba la Secretaría de Gobernación. No, por eso. ¿Tú crees que en ese no habría ganado López Obrador con la cantidad de votos que tú? Yo creo que no. Yo creo que se le hubiera caído el sistema. Y ya sabemos pues, quién lo tumbó. Segundo, lo que sí estoy de acuerdo es que se pongan a las 4 mujeres, si es posible que sean mujeres, 4 mujeres que se van a renovar ahora en marzo, sí, que sean imparciales, que sean cercanas a
el proyecto de López Obrador. Eso no tiene por qué no decirse claramente. Que sean imparciales en su profesión, que sean imparciales en su desempeño, que sean honestas en el ejercicio de la profesión, que sean mujeres. 4. Eso sí, para cambiar ahí algunos filopriistas que había ahí, mapachitos que había ahí, hay que correrlos. Oye, pero eso está en el diseño del propio INE. Es un instituto hecho para repartirse entre 3. Y eso ha sido. Entonces, por eso ahora los consejeros están enojados en su mayoría, porque el que lo sacó, el que sacó a esos 3 partidos, no tiene cuota ahí, no tiene abogado que le defienda. Es un organismo no hay que decir, que forma parte del viejo régimen. No hay que tenerle miedo. Eso es un sistema de diversas filiaciones y que ahí hay ciertos equilibrios. Pues ahora que los 4 sean de quien tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que los va a nombrar. Y si tuvieras que cambiarle algo al diseño institucional del sistema electoral mexicano, sin duda que si pudieras apretar un botón. 2 cosas de dinero. Los sueldos que tú criticas, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que nadie puede ganar más que el presidente. Ni el presidente del INE, ni los consejeros, ni mucho menos los funcionarios del INE deben ganar más que el presidente. Y segundo, bajarle dinero del financiamiento público a los partidos, eso sí. Pero cambiar el diseño, para nada. No moverle al árbitro, no andar inventando un VAR como en el fútbol, para que vuelva a pitar las jugadas. Tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo, uno de los votos más caros, porque en vez de construir confianza ciudadana y confianza política, construimos un sistema para administrar la desconfianza. En vez de ir a erradicar la corrupción, construimos un sistema que da por sentado que la mayoría son corruptos y hacen trampas. Es decir, el sistema de la transición se funda en eso. Y hay varias cosas. Hay una, por ejemplo, que es que en las 2 instancias que tenemos, el INE y el tribunal, se contradicen frecuentemente y muchas cosas acaban en el tribunal. ¿Por qué no ir a una sola instancia? ¿Por qué no eliminar al INE y quedarnos con el puro tribunal? Porque no, al revés también puede ser, pero a ver, las democracias cuestan dinero. El argumento económico no es del todo, las dictaduras son baratas. Pero en segundo lugar, sí hay democracias baratas. Pero sí se puede bajar el costo. 1, si se le baja dinero a los partidos políticos, al financiamiento público. Eso, yo creo que ahí hay una iniciativa que se atoró en la Cámara de Diputados con desvergüenza a los diputados, lo digo con toda claridad, y que se debe retomar, y que el presidente López Obrador ha dicho que hay que retomarlo, hay que revivir esa iniciativa. No se debe quedar ahí donde todo el mundo le juega al tío Lolo y no baja el dinero de los partidos. Eso debe bajarse. Y ahí ya con eso bajaríamos mucho el costo de nuestra democracia. Segundo, hay árbitros electorales locales y tribunales electorales locales que sirven para un carajo. No sirven para nada los tribunales electorales locales. No resuelven nada en definitiva. Los magistrados de los tribunales electorales son correa de transmisión de los gobernadores de todos los partidos, son gatos de los gobernadores que no sirven para nada, que no resuelven nada en definitiva. Y si todo eso no lo podríamos ahorrar. Los vota el Senado, no sirven para nada. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces? Una modificación. ¿Un solo tribunal? Un tribunal electoral local no sirve para nada, no resuelve nada en definitiva. Todo se va a las salas regionales o todo se va a la sala superior. Y en la sala superior se resuelven en definitiva elecciones de municipios. Déjame entonces quedarme con una propuesta. Creo que estamos de acuerdo en que habría que transitar hacia un sistema de una sola instancia. Hay que fortalecer a los partidos políticos, que los partidos políticos gasten el financiamiento moderado, austero que deben tener y que designen con libertad a sus candidatos para que se responsabilicen sus candidatos. A lo mejor ir a un sistema de elecciones primarias como las que está viendo ahorita en Estados Unidos, un sistema de elecciones primarias donde cada quien diga en dónde está, donde no hay un padrón previo, porque luego todo el mundo manipula los padrones, porque luego todo el mundo clienteliza con los padrones, arrebaña a la gente con padrones. Eso es antilibertario para mí y ir por ahí a un sistema más de fortaleza del sistema de partidos de a de veras, donde haya argumentos, donde haya debates, donde haya debates, donde Fíjate haya que opinión pública presente. hay una reforma que los politólogos suelen considerar como la reforma madre del sistema autoritario mexicano, la reforma electoral del 1945. Soledad Loaesa reflexiona sobre esa reforma y hace una revisión histórica y se da cuenta de que en realidad el fraude electoral era tan común en el municipio que había que modernizarlo y elevar el sistema electoral a nivel nacional. Es decir, lo que quería hacer Ávila Camacho en realidad era democratizar. Esa era, digamos, una pata de la reforma.
La otra es la que tú has mencionado, la de las elecciones primarias. Hubo, sin embargo, quien se opuso, como Vicente Lombardo Toledano, porque querían tener cuotas ahí en las candidaturas del partido. Entonces, una de las causas originarias de que no hayamos tenido un sistema democrático es que no hemos tenido elecciones primarias Pero abiertas. llegó Reyes Flores y lo hizo mixto. En la reforma del 97, antes. 63 y luego 77. 77, no 97. Ajá. 97 es la reforma del Seguro Social. Es decir, 77 llegó. Y ahí yo sí creo que debe haber una cuota a los partidos. Y ahí para eso sirven las candidaturas de representación proporcional para cada partido, por lista. Y eso para que ahí los partidos sigan manteniendo su identidad, para que siga habiendo un debate entre izquierda, derecha, entre libertad, justicia. O sea, no estás por eliminar plurinominales ni por disminuirlos. Ahorita yo no movería absolutamente nada de eso. Ya hay reelección, dejemos que se reelijan. Ahorita los de ahorita nos podemos reelegir. Los senadores, los diputados, hay una serie de candados. Los pluris no pueden. Los pluris siempre y cuando vayan y jueguen de mayoría por el mismo partido y hayan renunciado un año antes, si quieren por otro partido. Sí, ¿y cómo hacer para que no se vuelvan esos espacios donde reinen las burocracias nada más? Porque las candidaturas pluris, así como el INE, como todo, se las reparten los que ya mandan y los que viven de la política. Si les tumbas el financiamiento público a los partidos en 50%, lo dedican a ganar elecciones, no a mantener burocracias. Si les dejas estas cantidades millonarias a los partidos políticos, mantienen burocracias, mantienen clientelismo. Si abres a primarias sin padrón, a primarias abiertas a la sociedad, se acaban los padrones, se acaba la burocracia, porque la burocracia está hecha de los dueños de los rebaños de cada partido. Oye, Germán, pero te me fuiste y no te vas a ir. 2006, el desplegado de los intelectuales, respaldando que no hubiera un conteo. Dicen ellos, es que eso no está escrito. Bueno, pero es para lo único para lo que necesitaba respaldo el Tribunal Electoral en esos tiempos. ¿Debió haber recuento? Yo sostuve que no, que la lucha tradicional de todo el tiempo del PAN fue una lucha porque los ciudadanos contaran los votos en las casillas. Y ahí se acabara la historia y se quemaran las boletas y los ciudadanos de las casillas que se sortean contaran los votos. ¿Y no son ciudadanos imaginarios a los que aspiraba el PAN? Y no los gobiernos, sea tribunal, sea Comisión Federal Electoral, como tú dijiste, o sea, que nadie cuente eso. O sea, yo la verdad, yo estoy en la 4T, yo estoy en Morena porque me siento con una deuda social. Yo estoy trabajando para acabar con esta insoportable desigualdad mexicana. Me siento con una deuda social más que con una deuda electoral. ¿México es democrático? ¿Dirías que con esa desigualdad social un país puede ser democrático? Si por democracia entendemos la miseria de quitar y poner gobernantes, sí, pero eso es muy pequeño, eso es muy mediocre. Si por democracia entendemos un sistema de convivencia en bienestar, si por democracia en un sistema de libertades, de verdadera libertad, ¿cuánta libertad tiene un pobre? Si por democracia entendemos un sistema de libertad donde gozamos de bienestar los mexicanos, estamos muy lejos todavía. Tenemos 40 millones de pobres, no estamos viviendo un México democrático. Le hacen falta oportunidades a mucha gente y a muchos les sobran privilegios. Oxfam dice que 5 familias mexicanas tienen lo que la mitad, 20 millones de pobres en México. 5 familias representan el equivalente a 20 millones, lo que tienen 20 millones de mexicanos. Esa es una insoportable desigualdad mexicana. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos platicando. Acompáñenos. Buenas noches, ¿qué les puedo ofrecer? Hola, queremos un Mario recupera la vista y regresa al trabajo, por favor. La historia que todos queremos ver es donde Mario tiene una oportunidad de vivir mejor. Dona 5 pesos en taquilla o dulcería y ayuda a que más personas recuperen la vista. Y muchas gracias por donar. Gracias. Cine del 11 presenta. Este es el ritmo
del Cha-Cha-Cha. Viernes, 23 horas. Una gran idea necesita presentarse. Presentando un dispositivo recuperador de tabletas farmacéuticas. Consiste en hacer prótesis biomiméticas del miembro inferior, o sea, cadera, rodilla y tobillo. Ser pulida por expertos y llevarse a cabo. Conoce las propuestas de las mentes politécnicas en Escaparate de Ideas. Martes y jueves, 12 horas. Cristina Pacheco te lleva a descubrir el lado humano de quienes viven con pasión, el mundo de la cultura, el arte, la ciencia y la música. Como siempre, emocionadísima de volver a encontrarlos aquí en nuestro estudio de Canal 11. Conversando con Cristina Pacheco, viernes 20 horas. Mi INE está hecha de millones de personas que dicen presente cuando se necesita cuidar la democracia. Hecha de millones de rostros dispuestos a dar la cara por las libertades. Mi INE está hecha de responsabilidad. Participar hoy para dejar huella en las generaciones que vienen. Está hecha del respeto a mi identidad. Solo yo decido con quién comparto mis datos. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias por no abandonarnos. Germán, una cosa sobre lo que decía Murayama, una última. Se dice que hay una distorsión en las mayorías legislativas de Morena, que se hicieron triquiñuelas y que entonces hay una mayoría artificial. Yo escribía el día de hoy en mi columna en Milenio que los sistemas electorales son para generar esas mayorías, para decidir dónde se deposita la soberanía del pueblo. Ellos dicen que la mayoría es la oposición, aunque esté en diferentes partidos. Yo creo que están muy cómodos con el consenso de la transición. 3 partidos que les respetaban todos sus privilegios, con los que no tenían ningún problema, con quienes eran, digamos, los campeones de la neutralidad, como si eso existiera. ¿Tú cómo lo ves? Nuestras mayorías, si lo digo así, porque me considero parte del proyecto de transformación, ¿son artificiales, son triquiñuelas? Yo creo que las mayorías se construyen antes y después de las elecciones, en cualquier régimen, sobre todo en los parlamentarios. Entonces se han construido. Hay 18 nuevas mayorías en favor de los gobernadores cuando las ganó Morena en los estados de la República, que se construyeron después de las 18. elecciones. En favor de los gobernadores también. Claro. O sea, la verdad es que algunos de Morena se pasaron y fueron a apoyar a los gobernadores del PRI o del PAN. Las mayorías además se construyen en cada caso y para cada ley. Si no, pues ¿para qué hay parlamento? Entonces, a mí yo no me peleo con esa discusión. Yo sí creo que ahí hay que deben ser más neutrales. Yo sí meto las manos al fuego por la neutralidad o por la imparcialidad de Lorenzo Córdoba. Yo sí creo que él es una gente correcta y en la que se puede confiar. Y que lleguen 4 nuevos consejeras y que hagan un balance del árbitro más a los nuevos tiempos, más de la cuarta transformación. Sí, a mí me llama mucho la atención el doble rasero, cómo se festejaba el Pacto por México, cómo decía José Woldenberg, una jugada aventurosa, un eslabón civilizatorio, como un reconocimiento de la aritmética democrática, pero cuando la minoría más grande por mucho, que sí alcanzó la mayoría en la presidencia de la República, hace esa política, esas jugadas, ese reconocimiento de la aritmética y hace acuerdos con diversos legisladores, se ve como triquiñuelas. Ahora, pasemos al tema en el que nos enmarcaba el programa al inicio. Hay un nuevo sistema de seguridad social mexicana. Tenemos que tiene, yo creo que 3 pilares así como fundamentales. 1, las pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad permanente. 2, las becas, el sistema de becas que será progresivo, que viene de una propuesta que fue primero del Partido Comunista, el salario estudiantil, que pasó a Prepasí en el gobierno de la Ciudad de México y que se incorpora ahora al programa del presidente López Obrador. Y otra de servicios médicos y medicinas gratuitas, que es sobre todo mediante el INSABI.
por lo menos en la parte primera, en la de las pensiones universales y en la de la atención médica universal, también se puede escuchar un cierto eco panista. Las críticas de Gómez Morín a la fundación del IMSS eran justamente que iba a dejar a los más vulnerables atrás. Es curioso que hay esta construcción del programa del presidente López Obrador que retoma elementos que vienen del panismo y otros que vienen del comunismo. Era casi como tú y yo. ¿Qué le falta a ese sistema? Yo creo que es una gran apuesta y es la apuesta por la que va a ser medida la cuarta transformación, por la que va a ser medido el gobierno del presidente López Obrador, por reconciliar a los mexicanos, los que tienen privilegios y los que no tienen oportunidades de desarrollo, no tienen oportunidades de trabajo. Diría John Elster, un marxista que se educó con Raymond Aron, libertario totalmente, un marxista de izquierda que se educó con uno, digamos, de derecha, John Elster, en un libro que se llama Domar la suerte. Hay que domarle la suerte, la buena suerte a los ricos, y hay que domarle la suerte, la mala suerte a los pobres. Eso se llama Estado Social de Bienestar. Esa es la apuesta de López Obrador. Y es cierto, una pensión para que los esfuerzos que se hicieron en vida sean retribuidos en la vejez. Segundo, condiciones de un cierto piso parejo en salud y en educación. Esa es la otra parte que faltó. En educación, para eso fue la reforma educativa. En salud y en educación, para que todos tengamos condiciones de desarrollo más iguales y podamos enfrentarnos después a la competencia, que no la descartamos, y a que el mérito vaya generando la desigualdad que el mérito produzca y el esfuerzo produzca. Pero de entrada, un piso parejo. Eso se llama estado de bienestar y esa es la gran apuesta. Yo creo que esa apuesta no solo es correcta, sino es justa, es atendible. La sociedad capitalista, o llamarle como se le dice neoliberal, que cree en el consumo, que cree en la seducción de los centros comerciales, que cree en el dinero, en lo efímero, en la mercadotecnia, en la tecnocracia, todo eso hizo enojar a la sociedad y eso fue lo que capturó el presidente López Obrador. Dijo Pepe Mujica, ahora que vino aquí a México, dijo que México no era de izquierda, que México estaba enojado. Yo creo que hay que darle soluciones de izquierda a ese México enojado. Las soluciones, porque es claro que fue un desorden, que acabó en una injusticia y que no sacó a ningún pobre de la pobreza los últimos 30 años de disque crecimiento. Lo que le hace falta al crecimiento es desarrollo. Y eso es lo que estamos, en lo que estamos, en la apuesta que estamos. Construir bienestar. Germán, si me permites, vamos a ver mensajes que nos ha mandado nuestra audiencia, preguntas que te tienen o comentarios. A ver si me los ponen. De acuerdo, 4 consejeras para el INE. ¿Los futuros pensionados sí afectará su pensión de limitarlo a los 10 salarios? Solo los que están en el interregno, sí. Solo los que están en el régimen de transición. La verdad, quiero decirle a Irene que es más grave para los que están en el nuevo sistema. La gran mayoría, cerca del 90%, no alcanzará ni 2 salarios mínimos para jubilarse. Si no hacemos una reforma urgente, los neoliberales que están por ahí en Hacienda, en la Amafore, nos van a comer el mandado. Y el panorama es mucho peor que eso que se presenta. Viene de las administraciones pasadas, viene del 97. La mayoría no alcanza ni eso. Si me ponen otro comentario, por favor. Algo respecto a lo aprobado por la Suprema Corte acerca de las pensiones, ya lo hablamos. Muy bien, es lo que tenemos. Regresando al tema social, que es el que más nos interesa acá. Una pregunta personal. ¿Tu cristianismo, tu formación cristiana, te reclama haber militado en el neoliberalismo? Sí. Hoy en la revista Proceso, el rector del ITESO y el rector de la Ibero de Puebla publican un desplegado sobre, o no, un ensayito, no es desplegado pagado, es un ensayito en Proceso sobre las universidades jesuitas. Sí, creo que sí hay un compromiso ahí social. Creo que sí hay
una cosa que escandalizaba a la derecha, una opción preferencial por los pobres. Ni es una opción única por los pobres, en la que nosotros andamos, no es única, es preferencial. Claro. Y no es exclusiva, es preferencial. Eso es primero los pobres, y eso es lo que el presidente lo tomó, y ese es el desarrollo con crecimiento. Mira, en Michoacán, en Tancítaro, zona aguacatera, el país no creció en este año. Ahí creció al 7%. Y ahí no hay agua, no es sustentable, empieza a haber problemas de agua, hay problemas de drogadicción, hay problemas de narcotráfico. No es sustentable porque no hay un desarrollo parejo al crecimiento. Un tecnócrata dice solo crecimiento, que crezca esto, que engorden, no le hace que sean unos cuantos. Nosotros que estamos en la cuarta transformación y creemos en el crecimiento, pero con desarrollo, queremos que haya redistribución del ingreso. Ahí eso me reclama el cristianismo de mucha gente que militó en el PAN, que militó en la izquierda y que gente como Ernesto Cardenal, a quien yo visité en Nicaragua, enarboló desde la Revolución Sandinista, o gente que yo conocí en el PAN buenísima, como Carlos Castillo Peraza o como otros, enarbolaron, y yo creo que ahí sí hay vasos comunicantes entre la izquierda y la derecha. Estas propuestas que retoma el presidente López Obrador, que te digo que he rastreado desde el PAN al Partido Comunista, ¿son clientelismo? Lo que decías tú, no son clientelismo, no son clientelismo, son justicia. Lo que decías tú hace un momento, de las pensiones y de la seguridad social, hay algo que no hemos hablado y estamos omitiendo gravemente. La subcontratación ilegal, simular las cuotas obrero-patronales, que se pague menos de lo que el trabajador, eso es un robo en despoblado. Eso solo favorece a los oligarcas del país y desfavorece a los que luego se pensionan con menos salario y deja raquíticas las finanzas del IMSS, y luego no hay para medicinas, y luego no hay para material quirúrgico, y luego no hay para construir hospitales, porque no se paga, se debe pagar. Y si algo debemos hacer en la cuarta transformación, lo digo claramente, es una apuesta por una reforma fiscal que redistribuya el ingreso nacional. ¿Te refieres a que hay muchos empresarios que, aunque pagan a un trabajador un salario tal, pagan sus cuotas en el IMSS mucho menores? Me refiero a una estructura de outsourcing ilegal, de subcontratación ilegal, que son ingenierías o arquitecturas del agio, que son ingenierías o arquitecturas del expolio del salario de los trabajadores, que no cotizan en el IMSS lo que deben cotizar. ¿Qué porcentaje de las cuotas del IMSS estará trucada en ese sentido, subrepresentada? Ahí se hablaba de 500,000 millones, un gran fraude al IMSS. Un robo, un verdadero huachicoleo de las cuotas obrero-patronales que no se pagan al IMSS y que el trabajador luego no sabe. Viene después de 50 años al IMSS a cobrar conforme a lo que le están pagando. Y sí, le pagan 20,000 pesos, pero declaraban en el IMSS 10,000. Necesitamos que el SAT, que Hacienda, que la Unidad de Inteligencia Financiera y que el propio IMSS salgan a decir quiénes han hecho riqueza a costa del esfuerzo de los trabajadores, del derecho de seguridad social. Eso es un verdadero crimen. Eso enoja. Eso a mí me indigna. Hay un cierto reconocimiento al trabajo del IMSS por parte de la sociedad mexicana, aunque haya también mucho reclamo. Pero quizá lo que tiene más enojada a la derecha neoliberal son los programas para la gente que ni siquiera está en el IMSS. Esto de las pensiones, del INSABI, dicen muchos que es dar el pescado sin enseñar a pescar. ¿Tú qué opinas de eso? Pues Anaya proponía una cuota universal para todos. Una renta básica. Cuando lo propone la derecha es responsabilidad, cuando lo propone López Obrador es populismo. No. Quien acusa al populismo de populista, y de eso sabes tú más que yo, quien acusa al populismo sin meditar sobre las causas, sin meditar sobre qué engendró eso, en qué pesebre comió el populismo, sin meditar sobre esas causas, eso es escurrirle la responsabilidad de la sociedad que estamos construyendo
desigual. Una sociedad de consumo que se quiere defender a sí misma acusando de populismo al que quiere igualdad. Una sociedad donde triunfa el dinero acusando a los que puedes descartar. Esas expresiones del Papa Francisco, los descartables, los que no importa que no puedan entrar a Palacio de Hierro, los que no importa que no tengan tarjeta de crédito, los que no admiten en los centros comerciales, en esos templos del consumo que vemos cómo se generan en la Ciudad de México. Esta ciudad ha ido expulsando a los pobres. Ya no hay plazas de kioscos, ya ahora hay centros comerciales, donde no hay ni bancas para sentarse, donde la verdad todo es consumir. Y ya la gente no quiere unos zapatos, no, quiere unos zapatos de una marca, quiere una marca. La seducción, eso del filósofo francés Gilles Lipovetsky, que en El imperio del efímero, quieren una marca, quiere consumir para un estatus que le da la mercadotecnia. Contra eso estamos. Yo en eso creo que el presidente en su diagnóstico está acertadísimo y contra eso debemos ir. Por eso una pensión universal a todos, por eso salud a todos, por eso educación a todos, para tratar de rescatar a mucha gente que el mercado descarta, que al mercado le vale. Muy bien, Germán. Regresamos después de un corte para ir cerrando esta plática. Acompáñenos, no se vaya. Estamos aquí conversando de buena fe con Germán Martínez. Hacer un análisis de la película Los dos papas, al estilo de Sacro y Profano. Y los sistemas de representación son los que moldean nuestra mente. Estamos en un momento del fin de un sistema de representación que fue muy sólido. Y lo que está haciendo la ficción de Los dos papas es regalarnos un sistema nuevo, fresco, vital. Sacro y Profano, miércoles 20:30 horas. Muerte sin fin. Una serie documental del 11 que retrata la crudeza de las adicciones en voz de quienes padecen esta terrible enfermedad. Todos los jueves, 20:30 horas. Domingos, 22 horas. La voz de Armando Manzanero. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo sé que volverás cuando amanezca. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Señor. Noche Boleros y Son. Viernes, 22 horas. En el pueblo, las mamás desde que vas creciendo te van poniendo tus tareas. ¿Cuál fue tu primer tarea? A mí me tocaba moler la salsa del molcajete y yo no tenía suficiente fuerza para desbaratar ahí los jitomates o el chile o así, o el ajo. Hasta el ajo me brincaba. La Ruta del Sabor, Sirabuén, Michoacán, martes 20 horas. Con nosotros. Germán, la principal apuesta del actual gobierno, el gobierno que quiere transformar al régimen, digamos, es reconstruir las capacidades del Estado. Para eso tiene una mano fuerte, dura, que es la Guardia Nacional, y una mano suave, amable, que es el Instituto de Salud para el Bienestar. Tú no votaste a favor del INSABI. Tú sabes mucho. Yo no voté ni a favor, ni en contra, ni me abstuve. Me ausenté. Y voy a decir por qué. Yo quiero que la austeridad, que es un valor de la cuarta transformación, que es no gastar, no se confunda con que no haya gasto en salud. Debe gastarse en capital humano, el principal recurso que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en medicinas y material quirúrgico. Debe gastarse ahí. Ahí no debe haber austeridad. Y debe buscarse la universalización de este derecho, es un derecho a la salud.
¿Pero qué te pareció mal en el INSABI? Voy para allá. Es un gran debate ahorita en Europa y es el gran debate en las elecciones primarias en Estados Unidos, ¿eh? El Obamacare, si es universal para todos. Ese debate que se está dando aquí en México es el mismo que se está dando en Estados Unidos. Yo hice una reserva a la ley del INSABI para que el INSABI pudiera apoyarse en el IMSS, digamos, para que el INSABI pudiera darle dinero al IMSS Bienestar, el programa de medicamentos y consultas gratuitas al que se comprometió el presidente en campaña. Y que ya existe en el IMSS. Que ya existe en el IMSS, que atiende a muchos millones de personas, que tiene hospitales de segundo nivel, que tiene un tercer nivel de especialidad itinerante por el país y que ese debe ser, para mí, el que aloje y de ahí se haga crecer al INSABI. Como no se dio eso y no se me apoyó en la reserva, pues yo me ausenté. Luego la presenté la reserva, me apoyó la oposición, me dijeron que no se podía regresar a la Cámara de los Diputados y nació el INSABI con una iniciativa mía para que haya eso. Tan tengo la razón de que el INSABI y el IMSS Bienestar tienen que estar de la mano para regalar medicamentos y consultas a los más desfavorecidos, que ya Zoé Robledo, que está haciendo una gran labor en el IMSS, ya está pactando con Juan Ferrer, que es un buen director del INSABI, que le ayude el IMSS. Pero para que le ayude el IMSS necesita darle dinero al INSABI, ¿eh? No dinero del IMSS al INSABI. Eso es condenable, eso no se debe hacer. Ese es dinero de los trabajadores. Pero sí dinero del INSABI al IMSS Bienestar, no al IMSS ordinario. Al IMSS para consultas y medicamentos gratuitos a los más vulnerables de este país. Tú decías que había mucha politiquería alrededor de la construcción de este nuevo instituto. ¿A qué te referías? Pues a todos los gobernadores que no quieren aceptar la universalización, obviamente están ahí regateando. Yo no sé si sí se van a aceptar o no, la verdad, y empiezan, hay mucha politiquería de ahí. Segundo, hay mucha politiquería en proveedores, que no quieren soltar el negocio estatal. La medicina para los más vulnerables no es una mercancía de la sociedad de consumo que vengo condenando en este programa, sino es un derecho que nos iguala a los mexicanos y lo debe conseguir el Estado. Una de las grandes proveedores, el más grande proveedor de medicinas de este país, cuando yo estaba ahí, tenía un solo trabajador en el IMSS, un solo trabajador. ¿Es Laboratorios PISA? Ya no me acuerdo cuál es, creo que Fármacos, no sé, uno de esos. Tenía un trabajador hace un año, yo no sé cuántos tengo ahorita. Eso es una desvergüenza. Un solo trabajador. Los demás... Y le vendía las medicinas. Pues sí, lo demás era subcontratado, o lo demás era con una simulación de salarios, o lo demás era... porque todos los que proveen al IMSS deben estar al corriente de sus cotas. En el IMSS, pues estaba al corriente de la cota de un trabajador. O sea, tiene razón el presidente en enojarse de esa manera con muchos proveedores que buscan hacer negocio con el dolor y lucrar y hacer politiquería con la salud. Eso es condenable. Eso no lo admito yo ni de los de la 4T. No lo admito y lo condeno. Y por eso renuncié al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, eso no lo voy a aceptar. La politiquería de Ursúa y los controles indebidos y la intromisión indebida. El IMSS es algo tripartita. El IMSS es algo entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y eso es lo que lo debe gobernar. Entre esta politiquería está la que ya se ha denunciado mucho, de Laboratorios PISA, de algunas asociaciones de pacientes, de una operación mediática que se ha hecho para denostar a... Y de gobernadores que luego se ponen de ladito y que venga a resolver López Obrador todos los problemas de salud. Pero también ha habido problemas de abasto propios del gobierno. Sí, de abasto propios del gobierno que se debe resolver. Pero déjame decir algo sobre la carga laboral. En Michoacán hay 7 sindicatos de salud. Aquí todo el mundo entró a darles plazas en salud y luego los hospitales tienen más trabajadores administrativos que enfermeras y doctores. Y luego los centros de salud tienen más burócratas como los partidos, burócratas de la salud, que no saben ni qué es poner una inyección, que le tienen miedo a las agujas. Entonces,
eso no sirve de nada, eso hay que depurarlo. Y eso lo debemos depurar a través del INSABI. Esa es una apuesta del INSABI y lo debe hacer y lo puede hacer bien si se apoya con el IMSS Bienestar. Bueno, vamos a ver algunos comentarios más de los que nos han mandado por redes sociales. @Moimenmoshe, en mi ciudad ya andan llamando a una marcha contra AMLO, según que el presidente le va a quitar sus pensiones a muchos, pero ya desde que escuché eso dije que era una difamación más. Saludos y éxitos. Muchas gracias. Es una calumnia, sí, es una mentira. Sí, una campaña orquestada claramente. ¿Cuál sería la solución para bajar la carga que tienen las pensiones en el presupuesto y que este va aumentando año con año? Germán. No, pues hay que aumentar una reforma, hay que hacer una reforma fiscal, y luego a lo mejor hay que aumentar la edad. A lo mejor. A lo mejor no quiero pronunciarme en ese tema. Pero lo que sí es que hay que eliminar el outsourcing ilegal y con eso ya habría muchos más impuestos de los que se tienen que pagar. A ver si tenemos otro comentario. Carlos Dueñas, debe crearse una afore de los trabajadores con ellos y para ellos, y parar el jineteo que hacen los bancos extranjeros a través de las afores. Estoy de acuerdo, ¿tú? Yo también, pero la afore es un negocio que sí funciona, que le da rendimiento al dinero de las pensiones, y está regulado y debe estar regulado por Hacienda. Está regulado y debe estar regulado por Hacienda. Está disque regulado, pero hay muchas cosas que no se hacen bien. Por ejemplo, las afores administran sobre la ganancia. Y el crecimiento, los rendimientos, si descontamos la inflación de los trabajadores, son iguales a 0. Y los de las afores a 14%, después de la crisis de 2008. Yo creo que hay una oportunidad ahí de que ese negocio sea negocio para los aforados. No sea solo un negocio para los banqueros. La afore que tiene el IMSS con Banorte, pues funciona mejor, funciona de mejor manera porque está vigilada por los trabajadores. No tiene un costo tan excesivo en fuerza de ventas como muchas otras que no le entregan nada a los trabajadores. Muchas gracias, Germán. Te esperamos de nuevo en siguientes ocasiones para conversar de buena fe. Aquí estamos de buena fe, aunque haya comentarios de mala fe. Bueno, vamos a ir ahora con la mala fe, precisamente con Estefanía Veloz, y regresamos. Vamos ahora a revisar qué se ha estado diciendo estos días de mala fe. Y es que ha habido muchos temas, pero uno de los que más se ha dado de qué hablar es la intención de la periodista Denise Dresser de adjudicarle a este gobierno la responsabilidad de la muy cuestionada decisión judicial que obliga al también periodista Sergio Gallo a pagar 10 millones de pesos por haberse atrevido a hablar mal del priista Humberto Moreira cuando era gobernador de Coahuila. Dejemos de lado el hecho de que el propio Sergio Gallo desestimó que la 4T tuviera algo que ver o la responsabilidad de intervenir en el tema, como puede escucharse en la entrevista que tuvo con Julio Hernández López en La Octava. Respeto muchísimo a Denise y me está apoyando las unidades, pero este es un caso en el cual un gobernador priista me demandó, en lugar de demandarme en su estado en Coahuila, lo hizo en la Ciudad de México porque con el tiempo he confirmado que hay una red de corrupción que no tiene nada que ver con de protección, más bien, de protección, no de corrupción, de protección probablemente por corrupción, pero desconocer, pero de que Humberto Moreira ha sido protegido en la Ciudad de México, no tengo ninguna duda, pero eso no tiene nada que ver con la 4T. Todavía peor, esta intentona de aprovechar el tema para golpear al gobierno se convirtió ya en una gran maroma cuando encima lo vinculó con la filtración de una supuesta propuesta de reforma penal que incluía sanciones a los periodistas. La naturaleza de esta supuesta reforma que Denise Dresser da por sentada resultó una filtración de la que todo el mundo se deslindó, incluso la misma Fiscalía General, que de acuerdo con la periodista era la fuente de la propuesta. Lo que ve en su pantalla es el comunicado de la Fiscalía General en el que no reconoce el documento señalado como propio e informa que apenas en febrero se presentaría una propuesta que será abierta a discusión. Pero la aclaración ha impedido que medios de comunicación y la propia periodista continúen hablando de la terrible reforma que se viene, sin ninguna prueba de que sea la que se está diciendo.
El colmo ya fue cuando Denise Dresser, en el mismo tono de escándalo, acudió a la mañanera para pedirle al presidente que se comprometiera a no impulsar ninguna reforma regresiva y que atente contra la libertad de expresión. Usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted. Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna. Ay, los agoreros del desastre. Pero para que no quede ninguna duda, esta fue la respuesta del presidente. Claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, siempre un escándalo. Nada más que añadir, no se vaya con la finta. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Esther. Muchas gracias también a ustedes por seguir con nosotros. Hemos aprendido muchas cosas y hemos llegado a diferentes acuerdos, aunque pensemos tan distinto, Germán y yo. Estamos de acuerdo, por ejemplo, lo hablábamos ahora fuera del aire, en que estos ejercicios no se podían, ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni con ningún presidente previo, cualquiera. Incluso una persona que lo único que tenga sea su amor propio y una acreditación de un periódico como el Diario de Reforma, cualquiera puede ir a pararse a una conferencia de prensa del presidente y decirle lo que le dé la gana. Jorge Ramos, Denise Dresser, youtubers, etcétera, etcétera. Es un verdadero ejercicio republicano que creo que hay que valorar más y que refresca la conversación pública. Tenemos un acuerdo también en que hay que tener una reforma electoral, si se pudiera, que haga más eficientes los procesos. Por ejemplo, que vuelva a nuestro sistema uno de una única instancia, ya sea en el tribunal, como digo yo, ya sea en el INE, como dice Germán. Eso sí, se tienen que recortar los lujos que ahora se tienen. Las plazas que ganan más que el presidente de la República. Los consejeros tendrían que acatar la Constitución y ser imparciales, como no está haciendo, por ejemplo, Ciro Murayama, un opositor adentro del árbitro, un opositor que mide con varas distintas. Estamos de acuerdo también en que el Instituto de Salud para el Bienestar es la apuesta más importante que hemos tenido en materia de bienestar, que tiene que ir adelante y resistir a las oposiciones internas, como en su caso fue lo de la Secretaría de Hacienda, a las dificultades externas, como las farmacéuticas, y que para cuajar tiene que tomar el modelo del IMSS Bienestar y colaborar con este programa, porque ya existe y es mucho más eficaz, lo hemos visto con cifras, de lo que fue el Seguro Popular. Estamos de acuerdo también en que hay un asunto de economía política de la salud que no se ha tocado hasta ahora y que tiene que tocarse. Tiene por lo menos dos patas grandes que lo sostienen. Una de los oligopolios que han inducido y han usufructuado el desabasto, por ejemplo, para enfermos con cáncer. Y la otra, el outsourcing ilegal que quita miles de millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que a costa de la sangre y del dolor enriquece a unos cuantos. Esto ha sido todo por esta noche. Los vamos a esperar la próxima semana a la misma hora para conversar de buena fe, como siempre. Muchas gracias, Germán Martínez. Muchas gracias a nuestro público. Nos vemos la próxima.
llegamos a nacer con ese corazón de Politécnico, muchos otros nos llegamos a crear